Primero, para las conexiones usaremos una tira de pines macho de 3 patas, como este. La primera pata será nuestra señal, a continuación el voltaje positivo y por último el negativo o ground. Para el pulsador usaremos un pulsador táctil de 12 x 12. Un extremo del pulsador lo conectaremos a positivo, del otro extremo del pulsador leeremos la señal y finalmente conectamos una resistencia de 10K a GND, formando así una configuración en pull down. Quedan dos patas ahí sueltas, estas no se conectan. Para crear la PCB desde el diseño esquemático, seleccionamos Diseño, Convertir esquemático a PCB o su acceso rápido Alt-P. En este cuadro de diálogo especificamos las dimensiones que tendrá la placa. Como quiero bordes redondeados, seleccionaré Round Rectangular en Board Outline. A veces a Isieda se le va un poco la castaña y crea el contorno de la PCB un poco allá en China, así que voy a ajustar un poco el espacio de trabajo para centrar la vista. Así, perfecto. Ahora de lo que se trata es de distribuir los componentes electrónicos dentro de la PCB. Aquí no hay una regla de oro y dependerá del uso que se le vaya a dar a la PCB. Yo este módulo me lo imagino con el pulsador a la izquierda y las conexiones a la derecha. La resistencia cerquita del pulsador y seleccionando todos los componentes los alineo, que siempre queda más cuco. Ahora hay que crear las pistas de conexiones. Me aseguro de que estoy en la capa superior y pulsando la tecla W comienzo a tirar pistas allá donde hay conexiones eléctricas. Esta conexión no la puedo crear en esta capa porque se cruza con esta otra, así que cambio a la capa inferior y ahora sí puedo crear la pista completa. Vuelvo a la capa superior y creo las pistas que me quedan pendientes. La placa ya está lista, ahora solo faltan los últimos retoques. Voy a modificar algunos textos de la placa, así que me aseguro de seleccionar la capa de serigráfica superior. El texto que aparece ahora en la tira de pines no es muy descriptivo, así que lo oculto. Lo mismo haré con el de la resistencia. Con la herramienta texto voy a añadir unos textos que indiquen qué función tiene cada pin. Pulsando la tecla R puedo rotar los textos y ahora los coloco en su lugar correspondiente. Lo mismo hago para indicar qué valor usar de resistencia. Este texto lo veo demasiado grande, así que reduzco el tamaño. Esto ya está, ya tenemos un módulo pulsador completamente funcional. Si quieres puedes ver cómo quedaría la placa pulsando View 3D View. Mira qué bonita, ¿no es una cocada? Y hasta aquí un vistazo rápido de cómo crear una PCB desde cero. Si te ha gustado, suscríbete y gracias por verme.